este webinar. Bueno, entonces hemos ya iniciado la grabación de ese webinar. Bienvenidos, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Gracias por el interés en toda esta parte de manejo y administración de proyectos, ¿verdad? El día de hoy tenemos la grata participación de Edgar Álvarez, que el día de hoy va a estar con nosotros, ¿verdad? Edgar tiene por acá, pues, muchísima experiencia en lo que es el área de proyectos, de administración de proyectos, ¿verdad? De hecho, Edgar Álvarez el día de hoy nos visita desde Ecuador, ¿verdad? Bienvenido, Edgar, siempre para nosotros un gusto el tenerte por acá. Y pues Edgar Álvarez es el socio fundador de lo que es Actitud y Talento allá en Ecuador, ¿verdad? Actitud y Talento, pues, maneja todo lo que es la parte de administración de proyectos, toda la parte de habilidades blandas, ¿verdad? Tanto para capacitación, para consultorías, para coaching. Entonces, es una persona muy experta en esta parte de la administración de proyectos, ya con una gran participación en esto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy lo tenemos. Gracias a todos por estar acá. Nosotros en ETC nos sentimos muy contentos del día de hoy estar con ustedes y conversar acerca de esta parte de la administración de proyectos para este webinar. Entonces, Edgar, voy a dejar de compartir aquí mi pantalla para que tú también puedas estar compartiendo tu pantalla y pues podamos estar dando inicio a este webinar. Edgar. Buenísimo, mi estimado Álvaro, qué placer el saludarte. Ayúdame dame superpoderes para poder activar mi video, si es que es posible, Claro please. que sí, claro que sí. Ahorita te vamos a dar ahí los permisos. Vamos a darte, ya puedes ahí, excelente, ya tienes ahí esta parte, perfecto, Edgar. Entonces, buenísimo, aquí tienes ya todos los... excelente, ya te podemos observar ahí, Edgar. Buenísimo, qué gusto saludarles, un placer, Luis, Byron, Cristian, Wendy, Alexander, Claudia, Andrea, Milton, Cindy, Pablo y Denis, qué placer saludarlos. Y qué placer saludarlos desde Ecuador. Intuyo que todos están en Guate, ¿cierto? Todos están en Guatelinda. ¿O hay alguien que está fuera de Guatelinda? Pueden escribir al chat, probemos si el chat funciona. De puro Guate, ¿verdad? Yo no Luis mira sé. desde Guate. Luis está desde Guate, Milton desde Guate, también Denis está desde Guate, Byron, qué placer igual saludarte. ¿Sí? Cristian, estás desde Ecuador. Bienvenido, igual Cristian, qué placer. Bueno, la idea de esta plática que vamos a tener junto con mis amigos de ETC en Guatemala y gracias por haber aceptado la invitación de ETC, trata un poco de develar qué onda con esto de los proyectos en la era digital, hacia dónde nos estamos yendo en la era digital. Pero como estamos en la era digital, sí me encantaría verlos quiénes son, quiénes están atrás de esos nombres. Si pueden encender sus cámaras, sería genial, sería espectacular. Sería algo muy chévere que puedan hacerlo. Y de paso, para mirarles con quién estoy platicando, ¿no? Normalmente, yo antes de la era digital pandémica, si quieren verlo así, antes de la era digital pandémica, me fascinaba ver la cara de mis contrapartes y me encantaba ver sus ojos y su expresión corporal y su expresión verbal. Ahora me siento medio extraño, o sea, si estuviera mi abuela aquí me diría, oye, ¿qué haces hablando con ese punto verde que está allí? ¿Sí? ¿No les ha pasado algo así a ustedes? ¿No les ha pasado que se sienten medio extraños hablando con un punto verde? A mí sí, yo no sé, pero a mí sí me siento medio raro. Entonces, si alguien de ustedes quiere encender las cámaras, bienvenidos, bienvenidos y sería muy chévere, como les cuento, verlos y ver de qué se trata el tema del día de hoy. Vamos a platicar un poco de gestión de proyectos en la era digital.
esto de la era digital vamos a trasladarlo un poco más allá, vamos a trasladarlo a la industria 4.0 si ustedes gustan, pero la gestión de proyectos al final de cuentas los últimos 2 años ha cambiado. Y la pregunta es, ¿en qué ha cambiado? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Creen que la gestión de proyectos en esta famosa era digital, en esta industria 4.0 ha cambiado en algo? ¿O sigue siendo la misma de antes? ¿Qué opinan? Si desean abrir sus micrófonos, yo creo que también pueden hacerlo. No sé si tienen los superpoderes para abrir los micrófonos, mi querido Álvaro. Creo que Hola, sí, Edgar. ¿no? Sí, sí, correcto. Todos tienen ahí los superpoderes. Creo que ya están hablando por Chévere. acá. Por ahí Hola, Byron Edgar. nos Qué dice, gusto hola saludarte. Byron, qué placer, ¿cómo estás? Pues re bien, re bien. Mira que siempre, ahí sí que desde los inicios, cuando empezamos a recibir tus sabias enseñanzas. Ok, Pues gracias mira, yo, Byron. yo sí considero que ha cambiado drásticamente la gestión de proyectos. Ha habido un cambio para mí de 360 grados, por decirlo así, en el cual ya los enfoques son completamente diferentes, ya no tan particularizados como en un principio se empezó con la gestión de proyectos. Y el tema de la agilidad que viene a cambiar más rotundamente el enfoque de gestión de proyectos. Para mí sí ha cambiado. Chévere, interesante. Nos trae Byron un tema importante que es esta palabrilla, esta palabreja de moda que es agilidad, ¿no? Ya vamos a mirar un poquitín más adelante qué es esto de agilidad. Por allí en el chat nos dice Denis, si no me equivoco, nos dice, mira, ahora hay más tecnología y herramientas. Cuéntanos un poco, Denis, cómo esto de la tecnología y las herramientas ha hecho que la dirección de proyectos cambie, porque si ha cambiado el mundo de los procesos, si ha cambiado el enfoque, de pronto tal vez haya cambiado, pero ¿qué tanto ha influido esto tema de la tecnología y las herramientas para cambiar los proyectos? ¿Puedes contarnos de esto, Denis? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Voy manejando, así que en ruidos. Ay, cuidado que, dale. Sí, creo que principalmente es porque como ahora hay más tecnología y herramientas, muchos proyectos ahora se enfocan en la automatización de procesos, en ver todo el tema de la tecnología y todo el tema de analíticos, todo el tema actualmente de algunos ERPs. Entonces creo que muchos de los proyectos ahora se enfocan en eso, la automatización y en la innovación de los recursos que tienen actualmente cada uno de las áreas y los procesos. Entiendo, gracias, Denis, espectacular. Y conduce con cuidado, por favor. No queremos tener una sorpresa en medio del tema del webinar y gracias por tu aporte. Algo que es interesante que nos dice Denis y que también lo vamos a platicar es el enfoque hacia dónde está orientada la dirección profesional de proyectos. El enfoque, es decir, hacia dónde está esta dirección profesional de proyectos. Insisto en mi pregunta entonces, el que haya cambiado el enfoque, el que haya cambiado las herramientas, el que haya más tecnología, ¿implica que la gestión de proyectos haya cambiado? Y miren, la pregunta sigue siendo válida todavía. Por ahí Milton nos dice si hay más tecnología, es probable, es obvio que todo cambió. ¿Qué opinan ustedes? Milton. ¿Realmente la tecnología hace que las cosas cambien tan dramáticamente? Normalmente mis amigos en Guatemala no son tan tímidos. Siempre les gusta platicar y les gusta contar cosas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que justo este Como que están grupo un poco es... más tímidos, Edgar. Sí, hoy día como que sí. Yo creo que debe ser porque es miércoles. Yo recuerdo que normalmente los miércoles no pasaba mucho en Guate. Entonces yo creo que es los miércoles de timidez, pero en todo caso continuemos con el tema. Quédense con esa duda un poquitín y vamos a trabajarla. Hoy día vamos a tocar 4 temas.
Vamos a refrescar qué es el Project Management, vamos a refrescar este tema de lo que está pasando hoy día, el desarrollo de productos, vamos a platicar un poco del framework Kinefin o de Kinefin y vamos a practicar un poco sobre el tema de cómo pensar como PM en la actualidad, porque al final de cuentas la profesión de director de proyectos sigue vigente y esa vigencia nos hace que de alguna forma sigamos pensando en el hecho de gestionarlos. Obviamente hay un montón de tecnología y mucha óptica dispersa por allí que vamos a tratar de mirarlo. Miren, llevo 20 años y un poco más, casi 25 años trabajando en estrategia, proyectos, cambio, cultura. Conceptualmente la dirección de proyectos no ha cambiado desde mi punto de vista. No ha cambiado. Lo que ha hecho de alguna manera es irse adaptando a las nuevas condiciones de los entornos. ¿Sí? Yo recuerdo que la primera vez que hablaba yo de proyectos, hace aproximadamente 20 y tantos años, no se hablaba de temas como una EDT, no se hablaba de temas como el alcance, no se hablaba del tema de gestión de la calidad, no se hablaban de este tipo de cosas. Se platicaban de cronogramas, sí, los cronogramas representados en diagramas de Gantt. Hoy día, muchos años luego, si nos ponemos en la actualidad, recientemente, la semana anterior, estaba trabajando con una organización, dándole un poco de asesoría en temas de agilidad y cultura ágil, y decía, ok, miren, les preguntaba, ¿ustedes tienen algún cronograma para sus proyectos? Y esta organización decía, no, nosotros no trabajamos con cronogramas, eso es de la edad de piedra. Ok, ¿y con qué trabajan entonces? Nosotros trabajamos con roadmaps de producto. Ay, qué bonito. Oigan, y estos roadmaps de producto no tienen tiempos entonces, o sea, no están con tiempos. Claro, claro, sí, sí tienen tiempos, están divididos en franjas de tiempo. Ok, ¿y qué diferencia hay ese roadmap con un cronograma? Y, o sea, como que te ven medio extraño y te dicen, oye, estás en la edad de piedra. ¿Sí? Pero no es tan cierto. El asunto es que simplemente ciertos términos han ido evolucionando, han ido adaptándose, han ido cambiando. Y al ir cambiando, también han ido cambiando el foco de las cosas, han ido cambiando el foco de las cosas. Pablo, ¿quieres decirnos algo? Estás con el micro que lo prendes y lo apagas. A ver, cuéntanos, ¿qué te nació como inquietud? No, es que estoy teniendo problemas con la comunicación. Ah, pero se te escucha clarísimo, Pablo. Buenísimo por contactarnos. No, ahorita sí, pero es que se me desconecta. No sé si es mi conexión a internet del teléfono o es el de la casa. Entonces, de que se me está activando y desactivando. Ahorita voy a iniciar mejor en una PC. Tranquilo, igual, te damos la bienvenida igual en la PC, Pablo. Entonces, es súper interesante porque esa evolución de términos, lo que ha terminado de hacer en el proceso de la dirección profesional de proyectos, es también obligar a que los directores de proyectos y roles o profesiones afines también vayan tecnificándose, y al irse tecnificando e ir desarrollándose, no queden anclados en lo típico que pasaba en las organizaciones. Esta foto que ustedes ven en la pantalla, la primera vez que yo la vi fue cuando empezaba mi carrera de ingeniería en sistemas en la universidad. Ustedes dirán hace mucho tiempo, muy probablemente hace mucho tiempo. Esta foto tiene años de años de años. Esta foto data, la primera vez que yo la vi más o menos en 1992, 93, por allí, cuando empezaba mi carrera de ingeniería en sistemas en la universidad. Entonces, y esto se discutía, y yo recuerdo que mi profesor de ingeniería de software, un profesor de ingeniería de software nos decía, miren, para que no les pase esto, existe la ingeniería de software. Y nos enseñaba en esa época maneras de cómo levantar requerimientos, maneras de cómo hacer diseños y mejoras a programas de software en los lenguajes de programación que había en esa época, no tan sofisticados y super nice como los hay el día de hoy, ¿no? Entonces es súper interesante porque cuando regresamos a ver, ¿sí? Cuando regresábamos a ver a esto, era completamente fácil el análisis, ¿no? Y decía, miren, un cliente, enfoquémonos en un cliente, un stakeholder cualquiera, le pide a nuestra organización algo que este cliente quiere. Dice, yo cliente quiero esto, yo usuario quiero esto. Y nosotros como organización decimos, ok, ¿no? Entonces vamos a pasarte con el área especializada para levantar tu requerimiento.
El área especializada levanta el requerimiento. Hoy en día lo hacen algunas áreas, ¿no? Las áreas de análisis de negocio, las áreas de experiencia de usuario, levantan estos requerimientos de sus clientes, y al levantar estos requerimientos de los clientes, lo traducen a un lenguaje, junto con los directores de proyecto y sus equipos, a un lenguaje entendible para ellos. Es ok, mira, esto es lo que nosotros entendimos y estamos clarísimos que nuestro cliente necesita esto. Entonces, ok, vamos a la parte de diseño, vamos donde los expertos, vamos donde los arquitectos de datos, arquitectos de información, vamos donde el analista de sistemas de información, para que nos haga ese diseño conceptual, nos haga el diseño de la arquitectura para tener claro el panorama. Y obviamente, muy eficientemente, este equipo de profesionales lo hace. Y lo hace de una forma muy dinámica. A veces dice, oye, ¿realmente estás seguro lo que quieres? Y el otro dice, sí, pero cámbiale esta partecita de acá. Y aquí hacen pequeñas iteraciones para entenderse, ¿no? Pero ya pasó del ciclo del usuario, ya pasó del ciclo de tu cliente. Al final de cuentas, otro es el que hace la chamba, otro es el que hace la pega, otro es el que hace el trabajo. Le pasan este diseño, si estuvieran diseñando, haciendo software, le pasan al equipo de programación, y el equipo de programación dice, oye, qué bonito el diseño que me mandaste, así queda implementado, mira, está bonito, ¿sí? Y te hace la implementación de acuerdo a cómo él lo entiende, el enfoque de la gente que programa el software, o el enfoque de la gente que hace desarrollo de productos y servicios, ¿no es cierto? Pero por si acaso le contratan un consultor, y si contratamos un consultor, estos de las Big Four son capos, son una máquina para ayudarnos con esto. Si pagan un montón de plata a un consultor de la Big Four para que les valide su diseño y su requerimiento cuando el programador ya lo estaba trabajando, y te cobran un montón de dinero, ¿sí? Y te dan otro diseño diferente. Entonces dices, ok, le vuelves loco al programador. ¿Hago lo que me pide el cliente o lo que me diseñó el superconsultor TOF? ¿Qué es lo que hago? Sigamos trabajando. Y el que le está entrando a los teclados sigue trabajando, no hay mucho lío. Completamente desconectado del mundo, lo sigue haciendo. Y obviamente ustedes saben que no existe documentación, ¿no es cierto? A los programadores, a los desarrolladores, les encanta tener cero documentación y simplemente no la tienen, ¿ok? No hay documentación, por lo tanto, cualquier cosa que hagan, el código es de ellos. Y al final de cuentas, ¿sí? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Al final de cuentas, lo que terminamos teniendo después de un proceso largo, esto durará una cantidad de meses, semanas, a veces años, dependiendo de lo que se esté construyendo, tienen una implantación. Esa implantación se gastó un chorro de dinero que tal vez no estaba ni siquiera presupuestado, ¿sí? No existe el soporte operativo necesario y se contrata soporte de nivel 2, nivel 3 y se paga a los proveedores por el soporte. Y al final de cuentas, después de todo ese proceso maratónico, la organización se da cuenta que, primero, lo que solicitó nuestro cliente, el usuario, en ese momento ya no le sirve. O si le servía en un momento dado, no era lo que necesitaba para hacer su trabajo, para desarrollarlo. Este proceso, así como lo estamos mirando, funcionaba de la misma forma en la década de los 60. A finales de 1960, 1969 aproximadamente, se creó el Project Management Institute, ¿sí? Unos años antes se creó IPMA, que es una de las organizaciones más antiguas de proyectos, pero en este momento la que más ha vendido su marca, en la que más hemos puesto confianza para el mundo de proyectos, es el Project Management Institute. Y en 1969, al crearse, creó una primera guía que en su momento llegó a llamarse el famoso PMBOK, el famoso PMBOK, ¿no es cierto? El Project Management Body of Knowledge, o cuerpo de conocimiento para la dirección de proyectos. Y lo que intentaron hacer, por lo menos en esta parte del mundo, aunque ahora ya se ha vuelto completamente acopado Europa, Asia, África, Oceanía, pero por lo menos aquí en Occidente, porque esto nació en Estados Unidos, en Filadelfia, lo que intentaron hacer era regular con mejores prácticas estos conceptos para que no nos pase esto como nos estaba pasando. Y para que no nos pase, hacerlo de una forma bastante intuitiva, ¿sí? Y esa forma bastante intuitiva ellos les llamaron la dirección profesional de proyectos. Pero partamos del concepto de proyectos.
¿Quién me puede decir qué es un proyecto y cómo se ha conceptualizado un proyecto en los últimos años? ¿Quién se anima, chicos? ¿Qué significa un proyecto? ¿Qué quiere decir proyecto? ¿Cuál es el concepto de proyecto? ¿Alguien se anima? Ujú. Bueno, de Seguimos acuerdo al... bastante tímidos, Edgar. Sí, yo creo que no son de Guatelinda, Álvaro. O sea, los indicaste de cualquier otro país, pero menos de Está bien. Guatelinda. Ok. Sí, no deben ser de Guate. O sea, estoy segurísimo que no son de Guate. Ya, estoy convencido ahora que no son de Guate, nuestros queridos invitados. Pero está bien. El PMI define al mundo a un proyecto como un esfuerzo temporal, ¿sí? Que se lleva a cabo para crear un producto o servicio único, para darnos un resultado único. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si decimos que es temporal, implica para el mundo del PMI, en que el alcance está completamente definido. ¿Y está definido desde dónde? Está definido desde el inicio. ¿Sí? Así es como lo conceptualiza el mundo del PMI, es decir, este alcance, esta solicitud está completamente definida desde el inicio. Es interesante, dices, ok, está bien, el alcance es completamente definido y tiene un resultado único. El resultado único que tiene el proyecto debe estar relacionado con el alcance, es decir, si yo definí este alcance, vamos a suponer que si yo definí este alcance, la teoría me debería decir que como lo entendí también, ese debería ser el alcance que está descrito al finalizar el proyecto, ¿no es cierto? Eso me debería decir la teoría. Sin embargo, hay un proceso, hay un recorrido entre el inicio y el fin de un proyecto en donde tal vez no tengas lo mismo que solicitaste, tengas ciertas cosas con mayor calidad, menor calidad, ciertas cosas las hayas quitado, ciertas cosas las hayas puesto adicionalmente, está bien. Y lo otro es que tienen un tiempo completamente definido. Es decir, tienes un alcance que está definido y tienes un tiempo en donde lo tienes que entregar de forma explícita, un tiempo donde lo tienes que entregar. Entonces, es súper interesante porque este concepto es bastante aplicable al mundo de proyectos. Y así nacieron los proyectos en la década de los 60 y se fueron proliferando en la década de los 70, 80 como concepto administrativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que para encajar dentro de este concepto, el mundo del PMI también dijo, oye, ¿y qué implica gestionar proyectos? Y la implicación de gestionar proyectos es el hecho, desde el punto de vista del PMI, que debe haber una persona o un grupo de personas que apliquen conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a esa gestión de las actividades que tiene un proyecto con el objeto de cumplir los requerimientos propuestos al inicio. Entonces, otra vez volvemos a reforzar el hecho de que hay requerimientos y que hay un objetivo a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que se espera de forma específica? Cuando yo hago un proyecto, espero lograr los objetivos del negocio, satisfacer expectativas de todos los stakeholders, poder predecir las acciones y resultados del proyecto. Y esto es interesante, poder predecir las acciones y resultados del proyecto. Y aquí en esta parte de la predictibilidad, aparece en el mundo de gestión de proyectos en 1970 algo que se llama el triángulo de la triple restricción, también conocido como el triángulo de hierro, que ya lo vamos a analizar más adelante. Aparece este famoso triángulo de la triple restricción o triángulo de hierro. Este triángulo de hierro lograba asegurar que la gestión de proyectos esté alineada con lo que el negocio quería como resultados al final de cuentas. Ya vamos a entender esto por qué. Por lo tanto, esto incrementa la probabilidad de éxito al tener definido este triángulo de éxito. Y en consecuencia se esperaba que se entreguen productos adecuados
en los tiempos que se comprometían. Por lo tanto, si a ustedes le contrataban, decían, oye, Byron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a contratar como director de proyectos, quiero que me hagas el análisis de este proyecto, y Byron decía, mira, este proyecto te va a costar $1 millón y lo vamos a poder entregar en 1 año, y tiene estas características, el famoso triángulo de hierro. Entonces decía, pero seguro vamos a llegar. Sí, hicimos todo el levantamiento y lo vamos a lograr hacer. Espectacular. Y se ponían a trabajar, ¿no es cierto? Entonces podías, en teoría, llegar a esto. Y en este proceso, la gestión lo que hace es ayudarme a resolver problemas que inevitablemente se presentan. Y estos problemas que inevitablemente se presentan, en un momento dado tomaron la categoría de riesgos en gran parte, y se introdujo el análisis de riesgos en proyectos en la década de los 70, de igual manera. Se optimiza el uso de los recursos y se ayuda también con estos elementos a identificar, recuperar o cancelar proyectos que probablemente puedan estar fallidos. Entonces, al gestionar y equilibrar estas restricciones que hemos visto, ¿sí?, que están dadas por el alcance, los costos, el tiempo, y se incluye la calidad y los recursos, dices, ok, yo puedo tener un proyecto adecuado. Entonces, miren, les voy a dar un dato. En la última encuesta de PULS del 2019, de Pulse of Profession del PMI, normalmente se hace algunas encuestas en el año del pulso de la profesión de PMI, y nos decía que alrededor de el 65% de proyectos fueron considerados exitosos. Estamos hablando del 2019, y fueron considerados exitosos porque se hicieron dentro de un cronograma, con el presupuesto, con el nivel de calidad que se requería, y se entregó el alcance. Es ok, o sea, tenemos un 65% de efectividad, que me parece interesante, ¿no es cierto? 65% de efectividad. Pero la pregunta central a esto es, de ese 65%, ¿cuáles proyectos o cuántos proyectos realmente lograron satisfacer los objetivos del negocio y satisfacer las expectativas de los interesados? Cuando el mismo PMI se hizo esa pregunta a esta muestra de proyectos exitosos, a esta muestra del 65%, respondieron solamente un 32%, dijeron, ¿saben qué? Solo 3 de cada 10 proyectos cumplieron con estos 2 ítems. ¿Qué quiere decir entonces? Que los proyectos, si bien es cierto, pueden terminar bien en alcance, bien en calidad, bien en cronograma y costos, es probable para que cuando se los entregue ya no son oportunos. O también es probable para la fecha de entrega ya no son válidos para sus stakeholders. Es súper interesante. Y una de las preguntas que se hacían era, ¿por qué? ¿Por qué esta falta de oportunidad? ¿Por qué esta falta de compromiso de los proyectos para cumplir la estrategia organizacional? Y una de las respuestas que de alguna forma ustedes al inicio me dieron es porque el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Ya no estamos esperando que llegue un entregable a un punto específico dentro de un tiempo bastante largo, porque estamos en un mundo ágil. Y desde hace 3, 4 años aproximadamente, 2017, 2018, nos estamos cuestionando si realmente la dirección de proyectos, la gestión de proyectos sirve. La respuesta sigue siendo sí. El asunto es que vamos a entender dónde sirve, para qué sirve y cómo la estamos aplicando. Entonces, y el tercer elemento, que es súper importante, que también nos hemos hecho la pregunta en estos últimos años y decimos que, oye, la gestión de proyectos no está llegando con las expectativas de los stakeholders. Una pregunta contraria es, oye, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría si ya no se gestionan proyectos? Ya no se gestionan proyectos como nosotros estamos acostumbrados. Pues hubieron muchísimas respuestas que decían, oye, una cosa es que no estemos siendo eficientes, efectivos con los proyectos, pero otra cosa es que no sirva la gestión de proyectos. De pronto lo estamos haciendo de forma inadecuada, porque si no existiese, no tuviésemos cumplimiento de fechas, no tuviésemos sobrecostos, tuviésemos mala calidad de los productos y servicios, no se aprovecharían adecuadamente los recursos.
habrían un descontrol en los entregables y en el alcance que se propone dentro de los negocios, y esto me llevaría obviamente a una insatisfacción de mis stakeholders, mis clientes, mis socios de negocio, ocasionándome una pérdida de reputación en el mercado como organización, y la pérdida de reputación en el mercado normalmente cuando la pierdes te dejan de comprar y posiblemente vas a procesos de quiebra y de cierre. Entonces, desde ese punto de vista dices, ok, algo está pasando con la gestión de proyectos. ¿Será que en la era digital la gestión de proyectos tiene que tomar otros caminos, tiene que tomar otras condiciones? Y la respuesta es no necesariamente. La respuesta es depende lo que tú vayas a hacer. Pues la era digital, la era de la transformación digital, se caracteriza por el desarrollo de productos y servicios digitales. Es por eso que se llama la transformación digital. Si ustedes se dan cuenta, todas las organizaciones que ustedes conocen, las TOF, les ofrecen aplicaciones, les ofrecen soluciones informáticas para transaccionar con ellos. ¿Y de dónde salieron esas aplicaciones y esas soluciones informáticas? Bueno, esas aplicaciones y soluciones informáticas salieron de la necesidad del cliente por estar hiperconectado y no tener que ir necesariamente a las organizaciones que le están prestando sus servicios, ¿no es cierto? Miren, yo hace algunos años tuve la oportunidad con unos amigos de ir a la playa allí en Guate, ¿no? Estábamos hablando del 2016, por ahí 2017, ¿no? Fuimos un fin de semana así, un ratico a la playa, y para pasar del continente a una pequeña islita, tú tienes que mirar el hecho de que, me parece de que tienes que pasar en bote, pero para pasar en bote tiene que subir la marea hasta allí. Entonces, mira, como el 2016 o 17 ya había en Guate una aplicación que tú te conectabas, te bajabas a la aplicación y en la aplicación veías que el nivel del agua estaba como para que puedas pasar. Decía, oye, qué chévere, o sea, hace 4 años atrás tú ya tenías esa aplicación en Guate para hacerlo. ¿Y era por qué? Porque la gente necesitaba ir allá, la gente necesitaba estar allá. Tenían ahí sus casas, tenían sus casas de playa, y dices, ok, ¿a qué hora es más conveniente pasar? No sé, a veces a las 8, a veces a las 9 de la mañana, miremos la app. Iban a la app y lo veían. Y se veía venir una digitalización una full digitalización. Entonces es súper interesante porque esa full digitalización está enfocada en productos y servicios. Y ahí viene una pequeña confusión con el tema de, ¿es lo mismo desarrollar productos y servicios que hacer proyectos? ¿En qué momento se junta la dirección de proyectos con el desarrollo de productos y servicios? Esa es una pregunta interesante, porque cuando hablamos de productos y servicios digitales, dice, oye, allí yo conozco muchas personas dentro del mundo de la agilidad, ahí la dirección de proyectos no sirve. Sí, y yo me espero y digo, ¿y qué pasó? O sea, algo está pasando. No es que no sirve. El asunto tal vez puede ser que le están aplicando de una forma inadecuada. Entonces entramos al mundo de las organizaciones y el desarrollo de productos y servicios. Un banco en Guate, hace unos 4 años atrás aproximadamente, entró, entre tantos bancos en Latinoamérica, pero un banco en Guate entró a digitalizar su modelo de servicios e hicieron una plataforma digital espectacular, buenísima, espectacular esa plataforma digital que ellos comenzaron a trabajar, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Porque veían que el mercado tenía una necesidad. Sí, sin embargo, en Guatemala, ese banco muy explícitamente tenía usuarios digitales o usuarios que les pedían aplicación digital, el porcentaje estaba en el 35 o 36%, no estaba más. El resto de usuarios seguían yendo a ventanilla del banco. Pero decía, oye, si yo puedo a cada 3 de 10 usuarios, puedo darles la posibilidad de que transaccionen en línea, para nosotros es más barato como banco y para el usuario es un buen servicio. Entonces había una necesidad en el mercado. Esa necesidad les llevó a tener una iniciativa que es la plataforma digital de este banco. Y así todos los bancos y organizaciones en todo el mundo realmente. Y ellos iniciaron un proyecto. El proyecto era construir su banca digital. Su banca digital. Y este compromiso que hicieron ellos para construir su banca digital, dijeron, ok, vamos a hacerlo a través de un proyecto.
Y hacerlo a través de un proyecto implicaba regresar a pensar, ¿verdad? Con el vicepresidente de tecnología de este banco, regresar a pensar si lo íbamos a hacer de esa forma. O sea, hacerlo de esa forma, así como estaba planteado, que es como funcionaban los proyectos, y siguen funcionando muchos proyectos, ¿ok? Sí, siguen funcionando muchos proyectos, era complejo. Entonces dijeron, ok, ¿qué opciones tenemos? Pues en el mundo de proyectos hay que tener muy claro que el mundo de proyectos no se lo debe trabajar por moda. El mundo de la agilidad hoy día, si bien es cierto, es una necesidad, se ha transformado en una moda. Y esa moda no aplica para todos. Por lo tanto, miren, hace estos años atrás, platicábamos con el vicepresidente de tecnología de este banco y decía, oye, ¿cuál es el mejor enfoque para transaccionar este proyecto? Y en ese momento definíamos y discutíamos si era el enfoque ágil el adecuado o era el enfoque predictivo el más adecuado. Y ese enfoque, la forma en cómo yo voy a trabajar un proyecto, es lo que se conoce como el ciclo de vida de un proyecto. Y ahí sí yo no me voy a pelear con nadie, porque si tú me dices, oye, si un proyecto es ágil o un proyecto es el famoso tradicional, ¿han escuchado el proyecto tradicional? Son estos que gestionan los proyectos de forma tradicional, así más o menos lo pone la gente que dice que está en el mundo ágil todo el tiempo, pero realmente no es tradicional. El asunto es que hay formas de trabajo, ciclos de vida que me sirven para una cosa y ciclos de vida que me sirven para otra cosa. Así de fácil como está eso. Entonces, cuando platicábamos con este vicepresidente de tecnología, le decía, mira, todo lo que es infraestructura, todo lo que tiene que ver con equipamiento, todo lo que tiene que ver con el mundo de las compras, de la tecnología y todo eso, vamos a tener que trabajarlo de plano a través de un ciclo, lo llaman tradicional, el verdadero nombre es un ciclo predictivo. ¿Predictivo por qué? ¿Cómo debería funcionar eso? ¿Predictivo por qué? Predictivo porque yo voy a predecir antes cuál va a ser mi entregable final, porque yo lo puedo predecir antes. Yo puedo decir que mi centro de cómputo nuevo va a medir 20 metros cuadrados, que voy a comprar 5 servidores, que cada servidor va a tener ni sé cuántos teras, militeras de almacenamiento. Yo puedo predecir y planificar eso. Claro que lo puedo hacer. Eso es predictivo. Y ese ciclo predictivo dividido en diferentes etapas, paso 1, paso 2, paso 3, que normalmente está dado por una planificación, una ejecución, un cierre y transición, 3 etapas grandotas, es lo que dices, ok, se acaba la etapa 1, inicia la etapa 2, porque yo tengo predicho el alcance que ya lo vamos a analizar en un momento determinado más adelante. Y tu desarrollo de software, ya la aplicación, la banca móvil como tal, lo vamos a hacer a través de un ciclo de vida ágil. Y el ciclo de vida ágil es lo que se conoce como el ciclo de vida adaptativo. ¿Sí? Y le dicen ágil porque es más rápido de pronunciar, ágil. Si nos demoraríamos un poquito más sería adaptativo. ¿Adaptativo por qué? Porque ese adaptativo me permite responder a los cambios con mayor rapidez y no tengo definido completamente un alcance al detalle. Entonces, estos ciclos de vida adaptativos me permiten trabajar en desarrollo de software cuando no tengo claro el entregable final y me lo voy a ir comiendo por pedacitos. Entonces, allí aparece un concepto en donde se juntan los dos modelos y este proyecto que yo les cuento de este banco, al juntar los dos modelos, se trabajó a través de un proyecto que se lo llama un proyecto híbrido. ¿Híbrido por qué? Porque estábamos tomando el mejor de los dos mundos, tanto adaptativo como predictivo, para trabajar los espacios que eran adecuados. Y es interesante. Entonces, sí, existen estos 3 enfoques de ciclos de vida para desarrollo de productos, servicios, para la gestión de proyectos. Ciclos de vida predictivos, ciclos de vida adaptativos y ciclos de vida híbridos.
Entonces es interesante. La gestión de proyectos, independientemente de que sea un producto, sigue viva. El asunto es que yo tengo que decidir como profesional, como director de proyectos, cuál ciclo de vida elijo. Así de fácil. ¿Cuál ciclo de vida es el más apto para mi proyecto? Y esta parte a veces resulta ser media confusa porque decimos, ok, entonces, ¿por dónde me voy? ¿Cuál es el camino que yo elijo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ustedes deben regresar a ver cuál es su modelo de entregable, ¿no? Y para complementar este ciclo, una vez que ustedes terminan el proyecto, ¿sí? En algún momento determinado, o en el caso de un ciclo de vida adaptativo, ustedes van liberando producto conforme vas pasando cada ciclo, el producto como tal también tiene su ciclo de vida, ¿no es cierto? Ustedes lanzan un producto, vamos a ponerle un nombre del producto, vamos a poner chincontolín, vamos a crear chincontolines. Ustedes lanzan un chincontolín al mercado guatemalteco, ¿sí? Y este chincontolín va a seguir introduciéndose en el mercado, va a crecer y en algún momento el chincontolín va a lograr un proceso de madurez y va a establecer unos parámetros de venta promedio en el mercado y se va a mantener estable hasta que en un momento dado, ¿sí? Chincontolín ya no le satisfaga al mercado como ustedes les gustaría que lo hagan y comienza a decrecer en ventas o a decrecer en uso. En ese momento ustedes tienen dos opciones de decisión. La una, sacar a Chincontolín del mercado, y ese sacar a Chincontolín del mercado es dejar que el producto vaya al declive. Y es probable que ustedes tengan que hacer desinversiones, tengan que cambiar cosas, y muy probable eso también dispare otro proyecto de desinversión, es muy probable. Pero también es probable que aquí digan, oigan, ¿saben qué? No debemos dejar morir a Chincontolín, hagamos un Chincontolín versión 2. Y al hacer estos procesos para preparar un relanzamiento y alargar el ciclo de vida, surge otra necesidad de producto y ese producto otra vez ingresa a un ciclo de proyecto. Y es algo súper interesante. Si estuviésemos hablando del banco, como el ejemplo que les ponía, el banco desea ampliar su centro de cómputo, ¿sí? Ampliar su centro de cómputo otra vez lo va a hacer con un ciclo de vida predictivo. Pero si desea crecer en funcionalidades de su banca electrónica, muy probablemente nos vayamos por un ciclo de vida adaptativo. Entonces, tenemos que decidir. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que la dirección profesional de proyectos no ha muerto. La dirección profesional de proyectos debe analizar los enfoques que requiere la organización para poder darle el mejor enfoque de servicio. Y allí viene un modelo que nos ayuda a pensar un poco en eso, que es el modelo Kinefin, que fue desarrollado por David Snowden en la década de los 90. Snowden lo sacó más o menos, comenzó a hablar de Kinefin en el 97, 98, pero el Harvard Business Review recién lo publica en el 2007, es decir, más o menos 10 años desde que Snowden comenzó a hablar sobre esto. Snowden nos dice, basándose en la teoría del caos, nos dice que todo dentro de las organizaciones es un desorden y se va ordenando de acuerdo a cómo nosotros entendemos ese desorden. Y nos dice que nosotros los seres humanos de alguna forma lo entendemos desde 4 puntos de vista. Uno, el ambiente simple, el ambiente fácil, ¿sí? Ese ambiente donde las cosas se resuelven con un checklist. Este ambiente de lo simple es un orden en donde las cosas simplemente se resuelven a través de un checklist. Si yo les doy a ustedes un checklist para preparar un café de 5 pasos, estoy segurísimo que lo pueden hacer. Hablo de un café instantáneo, ¿no es cierto? Lo pueden hacer. Entonces, este mundo está basado en lo que se llama o se conoce como las mejores prácticas. Es un mundo un tanto más ordenado, es un mundo del paso 1, paso 2, paso 3. Es fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Normalmente ahí ustedes tienen los checklists, tienen los procedimientos, tienen las hojas de ruta, tienen cosas muy específicas para hacer, mejores prácticas. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema dentro de este mundo de lo simple, detecto de qué se trata el problema, tomo mi checklist, es decir, clasifico el problema, tomo mi checklist y respondo. Es decir, es fácil responder en el mundo de lo simple. No hay nada complejo. ¿Ok? Luego Snowden nos dice, mira, en este mismo ambiente algo
ordenado, en este ambiente algo ordenado, hay cosas que no se resuelven con checklists, ¿sí? Que necesitamos de opiniones de personas que tengan experiencia, hayan estudiado estos fenómenos. Y estos fenómenos normalmente están analizados a través de procesos, en donde ya no trabajamos con checklists, ya no son pasos simples, paso 1, paso 2, paso 3, sino se lo hace a través de redes, y estas redes están definidas para darnos múltiples opciones, nos dan múltiples opciones. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema dentro del mundo de lo complicado, ¿sí? Cuando tengo un problema dentro del mundo de lo complicado, lo que nosotros hacemos es primero detectar de qué se trata el problema, igualito de que lo simple, si lo ven idéntico. Pero aquí viene la diferencia. En vez de clasificar y aplicar el checklist, acá yo tengo que analizar las circunstancias sobre las cuales se está produciendo ese problema. Y de acuerdo a ese flujo de análisis normalmente hecho por expertos y normalmente hecho a través de un proceso, yo respondo. Y aquí entra el mundo de los expertos y las buenas prácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una mejor práctica versus qué es una buena práctica? La mejor práctica es aquella práctica que puede ser aplicada en más del 90% de las veces de un fenómeno. Mejor práctica, porque eso funciona. Así cuando, como les decían su abuelita, ¿no? Cuando te des un golpe aquí en el dedo, hijito, la mejor práctica es métete el dedo en la boca, más o menos así, ¿no? Sí, es la mejor práctica. Es práctica de las abuelitas. Ahora, la buena práctica es un conjunto de recomendaciones que tienen muchas opciones y tú tienes que elegir la que mejor te calce a tu organización. Esa es una buena práctica, ¿no es cierto? Ok, ¿qué pasa cuando esto se hace un poco más complejo? Lo complicado no es tan simple como un proceso, ¿sí? Entras al mundo de la complejidad. En el mundo de la complejidad, tú ya no necesariamente te sirven las buenas prácticas, ya no te sirven los procesos. Tienes que investigar, tienes que experimentar para mirar lo que está sucediendo. Y a través de la experimentación detectas y respondes. Miren, antes ustedes detectaban, porque ya estaba ahí. Ahora para detectar primero necesitan experimentar. Este tema de lo complejo nosotros lo comenzamos a vivir con este famoso nuevo virus, ¿no? El COVID-19, el SARS-CoV-19. ¿Sabíamos de qué se trataba el virus? No, la comunidad científica medianamente lo sabía y querían hacer una vacuna, ¿no es cierto? Dijimos, vamos a hacer una vacuna contra el virus de este COVID-19 y se dieron cuenta que no era tan fácil como detectar el tipo de virus, analizarlo y crear la vacuna, no era tan fácil como eso, ¿sí? Tuvieron que comenzar a experimentar cuál era la mejor forma de atacar este virus con una vacuna. Una vez que comenzaron a experimentar y hicieron muchos experimentos, todavía no acabamos la fase de experimentación de vacunas, ojo, ¿sí? Detectaron medianamente qué podía servir y generaron una vacuna, una respuesta. Y esto lo hicieron a través de procesos de innovación, a través de ensayos, y es lo que se denomina el tema de las prácticas emergentes o las famosas próximas prácticas. Aquí normalmente están las prácticas emergentes. Prácticas emergentes en el mundo de los negocios tenemos Lean, que no es tan emergente, ¿no? El mundo Lean se creó en la década de los 50, que se haya puesto de moda en esta década es otro show, pero Lean nació en la década de los 50, pero es de esas prácticas que nos ayudan a ser mejores ahora. Tienes Lean y junto con Lean tienes Lean Startup, que nace en la década del 2000, Lean Startup nace en la década del 2000, por allí tienes Scrum para desarrollo de software y desarrollo de productos y servicios, que en teoría nace en la década de los 90, pero realmente Scrum nace en la década de los 80. Por allí tienes también temas para desarrollo de software como Crystal, como Stream Programming. Tienes temas como Kanban que nace igual en la década de los 50 en el mundo de Toyota, al igual que Lean. Y así un montón de cosas que para el mundo organizacional, para la administración organizacional, son esas prácticas emergentes, pero realmente son prácticas emergentes porque recién comenzamos a usarlas en serio, ¿no es cierto? Antes solamente las usaban ciertas organizaciones. Pues el mundo de lo complejo se lo resuelve aquí. Y un poco más para la gente que hace innovación, por ejemplo, para la gente que hace UX, por ejemplo, tienen ustedes allí, perdón, temas como Design Thinking, tienen temas como Design Sprint, tienen temas relacionados con innovación, tienen temas que les ayudan a focalizar este tipo de cosas.
que pueden ser también enfocadas como proyectos de innovación. Y por último, ¿qué sucede cuando tienes un mundo caótico y no encuentras ningún orden en las variables? Es lo que nos pasó, ¿no? Igual lo vivimos, el mundo caótico, lo vivimos de forma directa hace un año. Este famoso mundo caótico que en la década de los 90 lo bautizaron como VUCA, o si quieren ponerlo en español, VICA, pero normalmente las siglas en inglés son VUCA, que lo bautizamos como VUCA, donde no sabes qué hacer, simplemente tienes que reaccionar. Señores, pandemia, métanse a las casas y nadie salga. Ok, es lo que hicimos en marzo, abril del año anterior. Entonces, aquí esa respuesta rápida nos obliga solamente a ¿qué? A actuar. Métanse en las casas porque no sabemos lo que está pasando, caótico. Ya después detectaremos y responderemos. En el caso del COVID, este tema detectaremos y respondemos fue a través de un ambiente complejo y a través de una respuesta de lo simple. Por ejemplo, una respuesta de lo simple fue súper interesante en la década de 1919, en la década de 1910 explícitamente, hubo un médico japonés que comenzó a experimentar con este tema de cómo no contagiarte con las cosas que había en el aire, y él creó la mascarilla, ¿no es cierto? Entonces tienes protocolo de 3 cosas básicas: mascarilla, distanciamiento social y lavarse las manos, que son las 3 cosas básicas de un procedimiento de lo simple para poder sobrevivir en un mundo de caos que tuvo que en un momento dado experimentarse. Pero antes de eso, lo primero que hicimos es actuar. ¿Y cuál fue el actuar? Encerrémonos en las casas. Si miren el ciclo Kinifin explicado de forma muy rápida, entonces esto en el mundo de proyectos, ¿cómo calza? Por cierto, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, pueden escribir al chat o pueden levantar la manita o pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si tienen algo en consecuencia de preguntar sobre el modelo Kinifin, pueden hacerlo. ¿Cómo llevamos Kinifin al mundo de proyectos? Y esta parte es súper interesante. Kinifin en el mundo de proyectos es fácil entenderlo, ¿sí? Si yo tengo un entorno de lo obvio, ¿qué significa lo obvio? Yo ya sé el resultado que quiero, ya sé el resultado. Miren, quiero una casa con 2 pisos, piscina, jardín, con tantos metros cuadrados, ya sé lo que quiero. Estoy en el mundo ¿de qué? Estoy en el mundo de lo simple, estoy aquí. Tal vez un poquitín en el mundo de los procesos, tal vez un poquitín en este mundo de los procesos. Por lo tanto, allí yo uso lo que se conoce como las metodologías o el ciclo de vida tradicional, pero realmente es el ciclo de vida predictivo, el ciclo de vida de las mejores y un tanto buenas prácticas. Yo aquí trabajo con ciclos de vida en proyectos ¿de qué tipo? Predictivo. ¿Por qué? Porque yo puedo de alguna forma mirar el futuro, como construir una casa. Para construir una casa ustedes primero deben tener los planos. En el proceso de los planos son bastante adaptativos porque los van cambiando y los trabajan. Pero una vez que tienen sus planos aprobados, ahí el cálculo estructural, y con ese cálculo estructural aprobado le dan al ingeniero de obra y el ingeniero de obra les construye la casa. Ahí ya no son tan adaptativos porque eso es lo que tienen que construir. Eso es un buen ejemplo de un ciclo predictivo. Yo ya sé que tengo que hacer esa casa, pues lo hago. Habrá cambios, sí, habrá pequeños cambios, pero no cambiará todo el modelo y el concepto de su casa. Entonces allí entran los ciclos de vida predictivos. ¿Ok? Allí entran los ciclos de vida predictivos. Entonces, cuando el asunto se va complicando un poco más, una banca electrónica, ¿y qué querrán mis clientes de banca electrónica? Bueno, lo primero, lo básico. ¿Qué es lo básico? Consultar sus estados de cuenta, consultar sus saldos, hacer transferencias con cuentas del mismo banco. Mínimo eso. Ok, ¿qué hago primero? Bueno, no sé qué hagas primero, consulte su saldo, ya que consulte el saldo. Como si ustedes se dan cuenta, estas cosas no son tan predictivas, son bastante adaptativas a las necesidades del mercado. Y esta adaptabilidad a las necesidades del mercado entra en un mundo entre complicado y complejo. En este mundo entre complicado y complejo, los marcos de trabajo para la gestión de proyectos son los marcos de trabajo adaptativos. Adaptativos. ¿Por qué? Porque tengo que adaptarme, tengo que experimentar, tengo que crear cosas, tengo que mirar opciones.
Y si ustedes se dan cuenta, entonces, el mundo del desarrollo de software, ¿en dónde está? Cuando ustedes hacen desarrollo de software o cuando ustedes hacen productos digitales o cuando ofrecen servicios digitales, ¿en dónde están? ¿Están en el mundo de lo obvio o están en el mundo de lo complejo? ¿O tiene un poquito de lo complicado y un poquito de lo complejo? ¿Dónde están los productos digitales, chicos? Yo pienso que tal vez un poco entre lo... Bueno, es que depende, pero pienso que complicado y complejo. Al final de cuentas, todos los software son diferentes y hay que adaptarnos a su A tu lenguaje. mercado, ¿cierto? Y el Correcto. mercado tiene clientes, Denis, y los clientes siempre queremos lo mismo, ¿cierto? Ah, bueno. Sí, bueno, sí, todos quieren algún producto o algo, sí, es así. Pero no lo mismo siempre. Por lo Correcto. tanto, el mundo de los clientes es un mundo un tanto complejo, complejo. Por lo tanto, imagínate tú qué es lo que está pasando con la dirección de proyectos. Imagínense ustedes, estamos queriendo desarrollar soluciones digitales utilizando ciclos de vida predictivos, es decir, utilizando este modelo predictivo que debe estar aquí, estamos intentando usarlo acá. ¿Tiene sentido? O lo otro, que a veces es bastante simpático también, como hoy está de moda lo ágil, quiero utilizar algo ágil en un entorno completamente predictivo, que no está mal que intentemos experimentar con eso, para nada, pero no es natural. Es como que ustedes estén intentando poner el cuadrado dentro del triángulo, más o menos así, hagan de cuenta que es así. Por lo tanto, obvio, no les va a funcionar. Y no les va a funcionar porque no es natural. Entonces, yo no tengo que estar desgastándome diciendo, este mundo de lo tradicional no sirve. Claro, para lo que tú estás haciendo no sirve, pero para construir carreteras, para construir casas, para construir edificios, para construir cosas así grandes, importantes, como una represa, una hidroeléctrica, eso sí te sirve. ¿Por qué? Porque para eso tienes que darle un mundo de predictibilidad. Pero para construir una aplicación como una aplicación de streaming de televisión o para escuchar música o para una tienda en línea o para un producto de mercado digital o un producto de banca digital, un ciclo de vida predictivo no te sirve. Tienes que hacerlo adaptativo porque va a estar más en onda con el mercado y tu mercado es complejo. ¿Sí lo ven? Entonces, no es problema de la dirección de proyectos. El problema es de quién está trabajando con la dirección de proyectos para que tome las mejores decisiones con respecto al ciclo de vida que use. Porque miren cómo funciona esto de los ciclos de vida con respecto a ese famoso triángulo de hierro que nosotros hablábamos al inicio. En el ciclo de vida predictivo, el triángulo, ese triángulo de la triple restricción, tiene fijo el alcance. ¿Qué significa que tenga fijo el alcance? Significa que yo ya sé cuál es el entregable. Mi entregable es una casa, mi entregable es un puente, mi entregable es una carretera, mi entregable es un centro comercial. Yo ya lo diseño, hice los cálculos estructurales, ya sé el layout, ya tengo el alcance listo. Y con este alcance viene el equipo de proyectos y te dice, mira, más o menos te va a costar $1 millón y nos vamos a demorar más o menos un año. Entonces, ustedes desde que empieza el proyecto van a tener que esperar un año para tener su entregable, porque es la naturaleza de ese entregable. ¿No es cierto? Es la naturaleza de ese entregable. Así como cuando ustedes engendran un bebé, ¿no es cierto? El bebé lo engendran hoy día y tienen que esperar 9 meses a que nazca, ¿no es cierto? Entonces, tiene esa característica. Ahora, ¿qué pasa en el mundo de lo ágil? En el mundo de lo ágil y lo adaptativo, este triángulo de la triple restricción se da la vuelta. En el mundo de lo ágil, y miren lo que sucede, hagan de cuenta las empresas donde ustedes trabajan. Les dice su gerente general, mira, tienes este presupuesto, tienes $1 millón. Y ese $1 millón debes sacarle el mejor provecho en los próximos 6 meses. Eso es lo que les dicen ahora.
Y eso significa para una empresa industrial, para una empresa profesional, para una banca, para un banco, para una empresa de servicios, eso implica, ¿sí?, que yo debo, con mi equipo de producto, con mi equipo de servicios, desarrollar el mejor producto y servicio que le pueda sacar el mejor provecho a esta cantidad de dinero en este tiempo. ¿No es cierto? Eso implica que tenga que pasar eso. Entonces, la pregunta acá es, oye, ¿qué es lo que estamos diferenciándonos? Por un lado, ¿qué es lo fijo? Tiempo y costo para tener el mejor alcance posible. Por el otro lado, en el predictivo, yo ya sé el alcance. Tengo que costear y calcular el tiempo en donde lo voy a tener. Entonces, el mundo de productos y servicios es un mundo completamente adaptativo. El mundo de obra civil, de construcción de puentes, edificios, hidroeléctricas, etcétera, es un mundo completamente predictivo. Explotación de minas y petróleos, inclusive, es un mundo que más se fija por lo predictivo. ¿Ok? Al final de cuentas, ¿qué es lo que implica? Que dependiendo de cómo yo tenga completos mis recursos, si yo tengo completos mis recursos definidos al 100%, por ejemplo, ¿sí?, yo podré tener un modelo que se llama el modelo Waterfall, el modelo cascada, pero este modelo cascada sigue siendo un modelo de ciclo predictivo. Si tengo menos requisitos definidos, también sigue siendo un ciclo predictivo, el famoso ciclo iterativo incremental, que es un modelo evolucionado del cascada, pero sigue siendo predictivo. Pero si yo no tengo esa completitud de requisitos que yo requiero y los requisitos están menor al 40%, yo tengo que trabajar con un modelo ágil, y este modelo ágil es el que se llama el modelo o ciclo de vida adaptativo. Esos son parámetros que de alguna forma me van a poder decir qué ciclo de vida voy a elegir. Oye, te contratan como director de proyectos y dices, ok, ¿qué quieres como entregable? No sé, quiero un sistema que haga, no sé, control aeronáutico de drones. Buenísimo, y ya sabes qué módulos tiene. No sé qué módulos tiene. ¿Y en cuánto tiempo quieres tenerlo? Quiero tener el mejor producto posible funcional por lo menos en un par de meses. Ah, estás hablando de un mínimo viable, y el mínimo viable es el mundo de lo ágil. Y está, te fuiste por un ciclo de vida adaptativo, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad de decisión es la que hace que los directores de proyectos, decidan cuál ciclo de vida tomar. El ciclo de vida predictivo o el ciclo de vida adaptativo. Y para cada caso hay herramientas para esto, ¿no? Hay herramientas para planificación, hay herramientas para ejecución, asimismo hay métodos de trabajo, hay frameworks de trabajo para cada cosa. Lo que sí es cierto es que los directores de proyectos, si quieren ser directores de proyectos completos, deben trabajar en los dos mundos. Deben poder tomar decisiones tanto para ciclos predictivos como para ciclos adaptativos. Porque al final de cuentas, imagínense ustedes van a una organización y van a pedir trabajo, ¿no? Van a una organización y van a pedir trabajo y dice, no sé, por ahí van donde el gerente de ETC, van donde Carlos Alvarado y le dicen, oiga, don Carlos, yo quiero trabajar en su empresa, quiero trabajar como director de proyectos, ¿sí? Y don Carlos dice, ah, muy bien, qué chévere. Nosotros aquí trabajamos con modelos de proyectos adaptativos. No, pero don Carlos, yo soy un profesional de proyectos predictivos, o sea, adaptativos, no, yo soy predictivo. Y al contrario, van a una empresa de construcción, una empresa que se encarga de construir hidroeléctricas, o van a una petrolera para explotar pozos de petróleo, y dicen, yo vengo a pedir trabajo, soy director de proyectos. Ah, buenísimo. Pues aquí trabajamos con el modelo FEL, trabajamos con ciclos de vida predictivos. No, pero yo soy ágil, yo sé Scrum, Stream Programming, Kanban, eso es conmigo. ¿Se imaginan eso? Un gerente de proyectos hoy en día debe trabajar los dos mundos, predictivo y adaptativo, y debe estar preparado en los dos mundos. Entonces, dentro del mundo predictivo, al final de cuentas, ustedes deben manejar
esos planes de fases, deben manejar ese inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, cierre, ¿sí? Para entregar un producto completo en el momento que se lo requiera. Una hidroeléctrica, por ejemplo, un edificio construido, una carretera. Deberían estar preparados, deberían tener los conceptos para hacerlo. Pero si les invitan a trabajar en equipos ágiles, si les invitan a trabajar por ciclos, por sprints, ustedes deberían estar preparados para todos estos conceptos. Deberían de alguna forma estar preparados para trabajar con temas relacionados con Scrum, con Kanban, con temas relacionados con Design Thinking, Sprint Design, que son temas que están relacionados con estos ciclos que me permiten hacer prueba y error, con estos ciclos que me permiten ir construyendo el producto funcional a través de un pensamiento MVP o de mínimo producto viable todo el tiempo. Ustedes deberían tener estos dos superpoderes. ¿Por dónde empiezo? Pues por el que tengan oportunidad de empezar. Si ustedes no conocen ciclo de vida predictivo, si no conocen esto, pues bueno, prepárense en el ciclo de vida predictivo. Si ustedes conocen predictivo y les falta adaptativo, pues prepárense en el mundo adaptativo. Recomendaciones para el ciclo predictivo. Estudien, por ejemplo, temas relacionados con el PMI, relacionados con PRINCE. Acá en Occidente, PMI. PMI es lo que te ayuda, ¿no es cierto? Te va a ayudar a entender cómo funcionan estos proyectos en este ciclo de vida. En el mundo adaptativo, Scrum, básico, si ustedes saben Scrum ya más o menos van a manejar el mundo adaptativo y Scrum te sirve para desarrollo de productos y servicios. Complementos para Scrum, estudia Kanban, ¿sí? Estudia Kanban, es súper interesante, estudia Kanban, introdúcete en el mundo de Kanban, ¿no es cierto? Estudia Scrum, estudia Kanban. Si quieres desarrollar productos y servicios, estudia Design Thinking, métete al mundo de Design Thinking, tal vez Sprint Design, si quieres mirarlo. Oye, Edgar, ¿y todo esto que estudio aquí me sirve para lo de acá? Pues claro, claro que te sirve, porque la mezcla de estos dos te dan la capacidad a ti de desarrollar modelos híbridos. Entonces, la suma de estos dos te permiten trabajar en muchos proyectos. Hoy en día se trabaja con temas híbridos. Y los híbridos no es más que utilizar para lo que requieras ciclos predictivos y para lo que requieras ciclos adaptativos. Al final, en una organización, lo que requieres en el mundo de la agilidad es tener un equilibrio entre la parte predictiva y un equilibrio entre la parte, entre la parte predictiva y un equilibrio con la parte ágil. Van a haber proyectos en donde tú tengas que tener presupuestos, ejecutarlos, tener que manejar el tema de un cronograma, tener que mirar temas de jerarquía. Vas a tener que hacerlos. Y por otro lado, en un mundo ágil vas a tener que crear cosas, que medir, que aprender, que tener que jugar en redes ya no jerárquicas, sino lo que se llama la redarquía, o yéndonos un poco más especializado la sociocracia, experimentar y descubrir cosas. Pero en una organización hoy en día, estas dos cosas que están aquí existen y son parte de la organización. Y como director de proyectos debes estar alineado a lo que la organización está hablando, en el momento que la organización esté hablando. ¿Y eso qué implica? Implica que las personas con las que nosotros contamos para dirigir proyectos son aquellos que de una forma u otra siguen llamándose project managers. En las organizaciones aparecen otros roles diferentes en la agilidad, pero el mundo de project managers no creo que vaya a desaparecer tan cerca. El project manager es un paso antes de lo que nosotros llamaríamos el tema del product owner. Un buen product owner debió haber sido en un momento dado un buen project manager. Entonces, para entender todo este modelo de un buen product owner en el mundo ágil, debes entender el mundo del project management como tal. Y luego prepararte también con las herramientas de product owner que necesitas. Pero el mundo del project manager, del project management, te va a ayudar con eso. Entonces, ¿qué requieres? Requieres habilidades para gestionar proyectos. De plano, requieres prepararte en eso. Requieres habilidades para liderar gente, para liderar equipos, para guiarlos, para motivarlos y mantenerlos conectados con ese propósito y esa visión que tú quieres. Y necesitas entender la estrategia sobre la cual estás trabajando en la organización. Cómo gestionar el desempeño, cómo gestionar la cultura, cómo gestionar el cambio organizacional. ¿Necesitas habilidades? Sí. Empieza por conocer esas habilidades
que de alguna forma yo creo que en este momento del día son básicas para un director de proyectos. Aprender dirección de proyectos desde el punto de vista predictivo es básico, porque a través de eso vas a entender un montón de cosas de la gestión organizacional. Entender habilidades de gestión del cambio, entender habilidades de cultura organizacional y luego para complementarlo y nutrirte con todo lo que está dentro del multiverso ágil. El multiverso ágil tiene un montón de cosas. Por un lado tenemos proyectos individuales con ágil y por aquí tienes Lean, Scrum, Kanban, Design Thinking, etcétera, OKRs, tienes algunas cosas. Y por el otro lado tú tienes escalados, es decir, ya no proyectos para un solo proyecto o metodologías para un solo proyecto ágil, sino para algunos en donde tienes FDD, XP, tienes disciplina Agile, tienes TDD, tienes SAFe, tienes LES, tienes Scrum at Scrum, tienes algunas metodologías que tú puedes aprender. Ahora, si quieres empezar una carrera de dirección de proyectos, empieza poniendo las bases en lo que te va a ayudar a entender todo lo demás. Empieza por el inicio, empieza entendiendo lo que implica dirigir un proyecto desde un punto de vista completamente predictivo y comienza a ver las conexiones que vas a tener con un mundo adaptativo. Y tú como profesional vas a comenzar a crecer y vas a trazar un camino. ¿Qué es lo que al final de cuentas nosotros creemos en el mundo de dirección de proyectos? Es que tú tengas superpoderes. Al final de cuentas, míralo como DC Comics o el universo Marvel, ¿no es cierto? Sí, tener un superhéroe que se llama Project Manager con muchos superpoderes, pero no por el solo hecho de tenerlos, sino de que sea completamente funcional. Entonces, ¿cuál es la carta García? ¿Cuál es esa famosa carta García? Esta carta García es, oye, comienza a desarrollar habilidades de Project Manager. Porque el Project Manager no solo tiene un superpoder, tiene muchos superpoderes que puede aprovechar para el desarrollo de tu organización. Y la dirección de proyectos, en un momento determinado, el director de proyectos, ¿sí? Es una de las profesiones que sigue viva y sigue viva hasta el 2030 de las encuestas que se tiene. Y el siguiente paso de un director de proyectos, si quieres irte a un mundo ágil, es pasar a ser un Product Owner. Y el Product Owner es una de las profesiones que está viva, por lo menos en encuestas, o se ve que está viva hasta el 2035. Entonces, si empiezas por la dirección de proyectos ahora, tienes la posibilidad de seguir vivo como profesional en el mundo de los negocios, más tu profesión que adquieras, por lo menos de aquí a 15 años. ¿Okay? Y esa parte es interesante, no tienes el miedo de, como por ejemplo, nuestros amigos los financieros o los contadores, que van a ser muy pronto reemplazados por la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por los famosos RPAs en procesos. Entonces, el director de proyectos con este camino de desarrollo, a través de su desarrollo profesional, va a seguir vivo durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque las organizaciones los necesitan y eso es lo importante. Mis amigos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen inquietudes? ¿Tienen observaciones? ¿Tienen comentarios? Los micrófonos quedan abiertos. Cuéntenme. Wow, Edgar, muy interesante lo que nos comentas, todo lo que subí. Creo que Denis por ahí tenía alguna consulta, vamos a... Sí, a mí solo me quedó una consulta sobre al momento de hacer requerimientos que tenías ahí que estaba el 100%, el 70% y el 40%, si no mal recuerdo. Ajá. ¿Cómo medirlos, o sea, esos requerimientos? O sea, ¿cómo uno sabe, ah, bueno, tengo menos del 40%, me voy por la metodología ágil, o si tengo más, ¿cómo, o sea, cómo hacerlo? Te Una voy a poner un completitud. ejemplo. Ujú. Sí, y te voy a poner un ejemplo que va a ayudar. Cuando tú vas a construir una casa, ¿no es cierto? Cuando tú vas a construir una casa, una vez que tienes los planos aprobados, ¿ya? Una vez que tienes los planos aprobados, por ejemplo, ya tú tienes aprobados el modelo de la casa, tienes el layout de la casa, tienes aprobado tu tendido eléctrico, tienes aprobado tu tendido de abastecimiento de agua, tienes aprobado, digamos que todo eso, que simplemente los requerimientos a esta casa desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista inclusive hasta llegar a la obra gris, lleguémoslo ahí, hasta llegar a la obra gris, la tienes completa. Por lo tanto, tú dices, oye, no voy a tener más que eso. Si tengo que hacer algún cambio, ya en el camino lo veré.
Entonces tú te acercas bastante a tener el 100% de tus requisitos. ¿Por qué? Mira, porque ya están documentados en un plano. ¿Sí lo ves? Entonces Correcto. dices, ok, ya está ahí. Entonces, con esa visión tú ya tienes. Igual pasa cuando vas a construir un metro, por ejemplo. Vas a construir un metro y ahora que en Latinoamérica están de moda, los países están construyendo metros por todo lado, ¿sí? ¿Tú crees que el metro lo construyes sin tener los requerimientos completos? ¿O lo construyes ya cuando tienes todos los estudios y los requerimientos completos? O por lo menos en un 90% completos. Correcto, sí, correcto. Cuando vas a construir un aeropuerto, ¿cómo lo haces? Igual lo vas haciendo, ¿qué tal calzar esta partecita? ¿Qué tal si la torre de control de pronto es allá o es acá? ¿Cómo funciona eso? ¿O ya tienes todo el requerimiento completo? Sí, todo el requerimiento, correcto. Mira, si te das cuenta, es fácil tener esto, ¿no es cierto? En la medida, sí, que dices, ok, llegas a la obra gris. En el mismo tema de la casa, llegas a la obra gris de la casa, pero no sabes cómo decorar todavía. En los planos tal vez no está la decoración, tienes los layouts, los renders, tienes por aquí en el proceso de diseño. Entonces, esa partecita de la casa que no está completa, que va desde la obra gris hasta terminar los acabados, los baños, los pisos, la pintura y todo eso, esto lo puedes hacer de forma incremental. Una vez que terminas, vamos a suponer que este 100% que era la obra gris la trasladamos acá. Aquí tienes tu casa en obra gris. ¿Lo ves? Ahora sí dices, oye, ¿y qué color le ponemos, no? Mamita. ¿Y qué color le ponemos, no? Dices, no sé, azul, verde, amarillo, dejémoslo en blanco, ¿no? Y comienzas aquí a iterar. ¿Sí ves? Haces un iterativo, ok, pintemos. ¿Y qué piso le ponemos? No sé, en la cocina que sea gris, en la sala que sea, no sé, amarillo, estoy inventando la guantilla y van iterando. Si te das cuenta, y esa iteración incremental va subiéndose al otro. Pero ya partiste de que tienes un gran porcentaje de requerimientos listos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, correcto. Y por último, dices, ok, cuando no tengo claros los requerimientos y digo, ok, viene mi vicepresidente de banca digital y me dice, quiero una aplicación de servicios digitales para el público. Es ok, está bien, ¿no? Ahora, oye, ¿qué servicios digitales quieres en tu banca digital? Bueno, ¿sabes qué? Podría ser, como les decía, una consulta de estado de cuenta, una transferencia internacional, una transferencia local, podría ser la consulta de saldos en línea, podría ser esto, podría ser, si te das cuenta, el del podría al podría, no tienes nada definido, ¿sí? Se Sí, convierte, correcto. se convierte en una lista, es lo que nosotros en el mundo ágil se llama un backlog de requerimientos. Nosotros tenemos un backlog, no es un plano, ¿no? Es un backlog en donde dices, hey, tengo una épica 1, épica 2, épica 3, por ahí se me ocurre, esta épica ya está en historia de usuario 1, historia de usuario 2, historia de usuario 3, y está definida, pero no está ordenada. Y le dices a tu vicepresidente de banca digital, ¿y cuál quieres que salga primero? No sé, o sea, yo creo que, no sé, veamos en el mercado qué dice. ¿Sí te das cuenta? Veamos en el mercado qué dice. Esto cuando no está ordenado completamente, aunque tengas los features generales, esto te calza dentro del mundo ágil. De plano te calza dentro del mundo ágil, que no es lo mismo que construir la casa o que tener la casa a medias para irla terminando luego. ¿Sí podemos ver la diferencia? Sí, gracias. Sí, sí, sí. Hoy sí me queda clarísimo. Buenísimo. Chévere. Gracias. Espectacular, Denis. Ok, ¿tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Edgar, hola, ¿cómo está? Cristian te saluda. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vamos? Bien, yo tengo una consulta. Si estamos trabajando a través de un método predictivo, hemos obviamente conceptualizado, tenemos toda la información para realizar este proyecto bajo el método predictivo. Puede ser que en algún momento yo tenga que cambiarlo a adaptativo. No sé qué tan el impacto, qué tan fuerte podría ser beneficioso o tal vez generar algún imprevistos que no los consideré. Te menciono un ejemplo claro. Tal vez en instalación de torres de telecomunicaciones, donde ya tenemos todos los estudios técnicos, tenemos los sitios, tenemos toda la información para empezar la implementación. Pero por cambios regulatorios de último momento, pues muchos de estos sitios deben moverse a otra localidad o incluso no se pueden instalar.
¿se podría manejar en estos proyectos en una etapa inicial como adaptativos, como predictivos y luego como adaptativos? ¿No habría ningún impacto a futuro? O sea, ¿cómo se debería manejar esa estructura? Mira, hace algunos años atrás, no sé qué tantos en este punto, estamos hablando entre el 2002 y el 2004 aproximadamente. En Ecuador, una de las compañías de telecomunicaciones emprendió un proceso brutal de incremento de cobertura. ¿Sí? Emprendió un proceso brutal de incremento de cobertura. Como tú sabes, en la regulación ecuatoriana, tú estás en Ecuador, ¿cierto, Cristian? En la regulación ecuatoriana tú pones tu plan de crecimiento de cobertura, tu plan de expansión, ¿no es cierto? Y las entidades regulatorias te la aprueban, ¿no es cierto? Y basado en ese plan tú tienes que ir implementando, ¿no es cierto? Tienes una aprobación estatal, pero, y eso no ha cambiado para nada, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Igual la regulación cambia, y igual los temas de regulaciones, no solo país, provincia, cantón, van cambiando, un poco para que tengan idea. Nada diferente a lo que ocurre en Guatemala, chicos, en Ecuador, no es nada diferente, es bastante similar. Entonces, el detalle con esto es que sí, tú puedes tener una previsión total de esto y tú puedes tener ese tema. Pero algo que pasó en esto que te digo, esta operadora ecuatoriana tenía ese crecimiento brutal, iban a poner como 250 torres a nivel nacional, y toda la regulación les cambió. Entonces se encontraron tal vez con ese dilema que se encuentran las de telecomunicaciones, igualito que hace tantos años, se encontraron con el dilema: ¿qué hacemos? ¿Cambiamos todo el plan o lo que hacemos? Ellos lo que en un momento hicieron es decir, oye, ¿qué tal si lo vamos haciendo por partecitas pequeñas? Y en este contexto lo que hicieron básicamente es, en vez de tener un plan fijo, es decir, la torre 1 que va, no sé, en el barrio 1 el primer mes, la torre 2 en el... No lo hicieron así. Tomaron todas sus torres y las pusieron en un backlog, ¿sí? Entonces tomaron todas sus torres y las pusieron en un listado de torres, si tenías tu listado de torres. Y cada mes, pues era una implementación de aproximadamente 7 meses, iban implementando cada mes y decían, a ver, este mes, ¿cuál vamos a implementar? Ok, vamos a implementar este grupo, y ese mes se lanzaban a implementar este grupo. Iban al segundo mes, este mes, ¿qué vamos a hacer? Si bien ya estaban con un plan aprobado, pero había un montón de cosas que iban cambiando. Decía, oye, para este mes la regulación nos permite implementar estas, y estas subían al segundo de acá y las otras bajaban. Y esto es lo que se llama básicamente una implementación adaptativa. Si bien es cierto, tú tienes la torre, ya tienes diseñada la torre, sabes de cuántos metros es, no importa la ubicación, si sigue siendo plano, más o menos la resistencia del suelo más o menos van a ser lo mismo. Vas a tener que hacer alguna otra validación, ¿sí? Entonces más o menos el trabajo es el mismo, no te adaptas tanto como deberías y comienzas a ejecutar a través de un backlog. ¿No es cierto? Es la solución que en ese momento dado de la vida hizo este equipo de ingenieros. Cuando yo trabajaba en esta organización, y es lo que se les ocurrió en ese momento, y lo hicieron tan bien que al final de cuentas les faltó cumplir con un 10% del plan. Ese 10% que no lo cumplieron era algo que aceptaron como riesgo de no cumplirlo por este mismo efecto de estos cambios regulatorios que había en esa época, y los han seguido habiendo. Entonces, si bien es cierto, tú tienes una parte de tu proyecto que es completamente predictivo, el tamaño de la torre, los equipos, todo eso ya está diseñado, está en el papel, no lo tienes que dar muchas vueltas, pero también tienes el otro tema de qué torre hago primero, y eso tranquilamente lo pones en un backlog y los vas sacando por tiempo, ¿sí? Y vas sacando esos pedacitos de trabajo. Algo así por el estilo, por ejemplo, también hicimos en una empresa petrolera, igual aquí en Ecuador, hubo una empresa petrolera donde necesitábamos hacer una explotación de alrededor de 65 pozos, pero decidimos ponerlos en un backlog y dependiendo de las condiciones del uno íbamos disparando el siguiente, y fuimos transaccionando ya para hacerlo. Total, de forma predictiva, tú sabes que pones una torre de pozo petrolero, pones unas instalaciones, pones alimentación eléctrica, todo igualito casi, pero lo que iba cambiando es el orden de la implementación. Entonces, depende de lo que quieras hacer, Cristian. ¿De acuerdo? Ayuda mucho el tener claro, y ahí, si te das cuenta, haces una hibridación entre algo que ya tienes fijo con algo que tienes que hacerlo de forma adaptativa. Gracias por la información. Me quedó más claro este tema. Chévere, Cristian. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, muy buenas noches. Me parece muy interesante todos los temas que se expusieron el día de hoy. Eh, Como para complementar un poquito lo que el compañero acaba de consultar, pues en la empresa donde yo trabajo, hace bastantes años, pues estuvimos aplicando prácticamente todo el tema de gestión de proyectos, la parte predictiva, y pues tuvimos, digamos que inconvenientes porque no siempre lográbamos dar cumplimiento. Pasábamos varios años y si había algún cambio había que gestionarlo de la mejor manera, no siempre fue así. Y pues al final se nos extendía en costo, en tiempo y alcance, ¿sí? Entonces, posterior a eso, pues se decidió empezar a trabajar con Scrum. Empezamos a trabajar ya con un backlog general. Se generó la cultura en la empresa para poder trabajar de esta manera. Y pues ahí tuvimos otro inconveniente y fue de que como la metodología permite ir aceptando cambios y el backlog sigue cambiando, es adaptativo, entonces empezamos a tener el problema que, bueno, como la metodología lo permite, empecemos a agregar cosas, ¿verdad? Entonces se nos alargó y tampoco nos funcionó al 100%. Entonces, a partir de este año, estamos armando un híbrido. Al final nos dimos cuenta que necesitamos siempre tener un cronograma de trabajo para poder ver el proyecto macro y adicional toda la parte de desarrollo, porque nos dedicamos al desarrollo de software. Ahí va la parte adaptativa. Entonces, estamos trabajando un híbrido que realmente se vio la necesidad de acuerdo a lo que les acabo de comentar, ¿verdad? O sea, no nos funcionó del todo una, ni tampoco la otra. Entonces estamos trabajando un híbrido de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿verdad? ¿Qué opina al respecto? Bueno, es la forma natural como las empresas evolucionan, mi querida Wendy, gracias por compartirlo. No todas las empresas están completamente dispuestas a tener una sola metodología porque ya hoy día el mundo de proyectos no está para eso. Las empresas deben ser adaptativas tal cual el mercado, ¿no es cierto? Yo conozco empresas y he asesorado empresas en donde, sobre todo en el mundo de la banca, en donde han creado sus departamentos o han transformado sus departamentos de un mundo de desarrollo predictivo a un mundo de desarrollo completamente adaptativo con Scrum y Extreme Programming, juntando los dos mundos. Entonces, al final de cuentas, el mundo del desarrollo de software interno dentro de la organización es bastante interesante, es bastante bueno. Sin embargo, no toda la organización se puede mover con Scrum. O sea, Sutherland dice que sí, que es el creador de Scrum, pero es el creador de Scrum. Si yo creé Scrum, puedo decir lo que sí a todo, ¿no es cierto? Depende de las organizaciones cómo vayan respondiendo al mercado. Entonces, va a haber un momento dado en donde la organización necesite construir algo que no necesariamente esté soportado por un ciclo adaptativo, va a tener que utilizar un ciclo predictivo. Ahora, hacer ese mix entre predictivo y adaptativo también es válido porque le permite a las organizaciones buscar su mejor práctica. ¿Se acuerdan? Estamos en el mundo de lo complejo, estamos en el mundo de las mejores, las buenas prácticas y llevan a la parte de la experimentación. Entonces, la experimentación implica el hecho de que yo pueda juntar cosas. Entonces, no está mal en tanto en cuanto a usted le sirva como organización que sus colaboradores estén dispuestos a trabajar bajo el modelo y sean altamente productivos. Entonces, si esa combinación de valor se da, pues adelante. Las cosas no son en blanco y negro, las cosas son como las organizaciones les funcionan. Y la experimentación, experimentar de forma controlada y equivocarse de forma rápida, significa un aprendizaje rápido de evolución rápida también. Entonces es básico. Y lo que nos cuenta Wendy es interesante. Aprendieron que solamente el tradicional o el famoso predictivo no les funciona, se fueron al ágil, aprendieron que solo ágil no les funciona, les tocó hacer un mix. Es parte de su proceso de aprendizaje. Y cada organización tiene ese camino de aprendizaje. ¿Ok? Gracias por compartir, Wendy. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Un comentario? ¿Inquietudes? Excelente, Edgar. Muchísimas gracias ahí por el espacio. Gracias ahí también a todos los asistentes que están pues interesados en toda esta parte de
de la administración y manejo de proyectos. Una vez, junto con Edgar y ETC, Actitud y Talento y ETC, estamos teniendo un curso precisamente donde tocaremos todas estas prácticas y todos estos detalles que Edgar nos conversaba el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con ustedes para que todo aquel que le interese especializarse un poco más en esta parte, pues lo pueda hacer. Y, por supuesto, aprovechar ahí todo el conocimiento que Edgar tiene. Entonces, vamos a estar mandándoles esa información conjuntamente también con la grabación de este webinar. Y Edgar, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento que tienes en la administración de proyectos. Gracias a ti, mi estimado Álvaro. Siempre es un placer el platicar con mis amigos de Guatelinda. Como yo les digo, siempre Guatemala es como mi segunda casa y es súper chévere el estar cerca de ustedes. Igual un saludo, por ahí yo veo a Carlos, a José Manuel y a todas las personas que nos acompañaron. Muy chévere saludarlos, a los tiempos, a Byron. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, mi estimado Álvaro. Buenísimo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Que pasen una feliz noche y que descansen. Muy feliz noche, gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Feliz noche, gracias. Feliz noche, Buenas gracias noches. César, gusto verte. Buenas noches a todos.